Tengan todos y todas muy buenos días. Les doy la bienvenida a una nueva capacitación virtual sobre la programación multianual presupuestaria 2022-2024. En esta oportunidad desarrollaremos los lineamientos para las reuniones de sustentación de la estimación multianual de ingresos, de las que participarán las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales. Antes de dar inicio al tema de hoy, les recordamos que en las últimas semanas hemos realizado una serie de capacitaciones virtuales dirigidas a entidades de los 3 niveles de gobierno, donde nuestros especialistas han brindado las pautas necesarias para la estimación de ingresos y así puedan iniciar de la mejor manera el proceso presupuestario. Pueden acceder a estas capacitaciones a través de los enlaces que se encuentran en la descripción de este video. Retomando el tema que nos reúne hoy, les debo recordar que pueden realizar sus consultas a través del enlace de inscripción que se encuentra en la descripción de este video, ya que estas serán respondidas vía correo electrónico. Ahora sí, doy pase a nuestra expositora, Leslie Rojas Flores, asistente en programación presupuestaria de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. Buenos días, Leslie, adelante. Gracias, Álvaro. Buenos días a todos los representantes de Gobierno Nacional y gobiernos regionales. Continuando con la primera etapa de la programación multianual presupuestaria, etapa de estimación de ingresos y próximo a llevarse a cabo las reuniones de sustentación, en esta capacitación se brindarán los lineamientos a considerar para una adecuada participación de los pliegos durante la sustentación. La capacitación abarcará los siguientes puntos. Antecedentes. No está de más hacer precisiones en la etapa de estimación de ingresos y el registro en el módulo. En cuanto a los lineamientos de las reuniones de la sustentación, detallaremos el objetivo, los participantes y los puntos claves de la sustentación. En el tercer punto, revisaremos una propuesta de plantilla de presentación por parte de los pliegos, comprendiendo aspectos de hechos estilizados, bases legales, metodología de la estimación de ingresos del pliego y resultados del ejercicio de dicha estimación. Finalmente, se plantea una propuesta de plantilla de documento de apoyo donde los pliegos resumirán de forma breve y concisa los puntos a tratar de su respectiva exposición. Es así que en antecedentes tenemos que en el marco de la estimación de ingresos 2022-2024, los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y Gobierno Regional proyectan y registran la estimación de sus ingresos de manera referencial para determinar la APM de las fuentes de financiamiento distintas a los recursos ordinarios. Asimismo, en caso corresponda, registra la información de los usos específicos de los recursos estimados, los cuales deben estar respaldados en una base legal. De acuerdo a la naturaleza del ingreso, los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y Gobierno Regional registran hasta el 5 de febrero en el módulo de la programación multianual etapa estimación de ingresos, la información descrita en la tabla. Es decir, registran los estimados de ingresos de las fuentes de financiamiento, recursos directamente recaudados, el ROC, para tener un estimado así del pliego previo a que la Dirección General de Tesoro Público brinde las cifras finales a considerar en la APM. Donaciones y transferencias y recursos determinados en sus rubros contribuciones a fondos e impuestos municipales, tanto flujo como saldo de balance, donde flujo son los recursos financieros que se obtienen durante el año e ingresan a los pliegos por conceptos distintos a los de saldos de balance o considerados como otras genéricas, como ustedes lo conocen. En cuanto a la fuente de financiamiento, recursos determinados en sus rubros con común y canon, sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones, los pliegos registran conceptos puntuales, principalmente los saldos de balance, ya que la estimación de flujos estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Puntualmente, la estimación de flujos de los recursos determinados por parte del MEF incluye estos clasificadores, los cuales vemos en la siguiente tablita, ¿no? Está el Fondo de Compensación Municipal, el canon petrolero, sobre canon petrolero, canon minero, el gasífero, el hidroenergético, el pesquero, las regalías mineras, las regalías FOCAN, regalía de la actividad minera o más conocida como regalía contractual,
la renta de aduanas, la participación por eliminación de exoneraciones y la participación por programa de incentivos a la mejora de gestión municipal. Todos estos recursos serán estimados por el MEF, por lo cual no están habilitados en el módulo de la programación multianual. Seguidamente, los pliegos del gobierno nacional y regional deberán de sustentar la estimación de su recaudación de ingresos públicos, según los plazos que establezca la Dirección General de Presupuesto Público para tal fin a través de la Directiva de Programación. Así también, en el anexo 2 de la directiva encontrarán el cronograma y los pliegos que serán partícipes de las reuniones de sustentación del Gobierno Nacional y Gobierno Regional. A continuación, ya vamos a detallar lo que es los lineamientos de las reuniones de sustentación. Las reuniones de los pliegos del Gobierno Nacional y Gobierno Regional tienen 3 objetivos específicos. Los 2 primeros refieren a la mejora continua en la estimación de la recaudación por parte de las entidades, la misma que debe ser concordante con el uso específico de los ingresos a ser percibidos de acuerdo a la norma legal vigente. El último objetivo de la reunión de sustentación consiste en revisar el registro del pliego y realizar ajustes, es decir, tener un espacio para revisar y comparar los estimados respecto de su tendencia histórica y presentar sustento adicional de corresponder para así poder ajustar y generar los insumos adecuados y precisos para la estimación de la asignación presupuestaria multianual. A la reunión de sustentación deberán asistir un representante del titular del pliego, un representante del titular del sector, el jefe de la oficina de presupuesto de la entidad o el que haga sus veces, el jefe de la oficina de tesorería o el que haga sus veces y el jefe de la oficina de contabilidad o quien haga sus veces. A continuación, se detallan los puntos claves a abordar en las reuniones de sustentación. Ello deberá ser considerado por el pliego al momento de estructurar su presentación y documento de apoyo que elaborarán para la reunión. De esta manera transversal a las fuentes de financiamiento, estas casuísticas deben ser analizadas por los pliegos. En primer lugar, deberán presentar la metodología de estimación de sus flujos. Por ejemplo, si han utilizado una metodología por tasas de crecimiento o han utilizado modelos econométricos de proyección, etc. En segundo lugar, sustentarán la consistencia de la estimación de los saldos de balance, es decir, la recaudación proyectada menos los gastos proyectados, y presentarán una metodología de dicha estimación. Detallarán un apartado de los usos específicos de los recursos sustentado en bases legales de corresponder. En cuarto lugar, destacarán el análisis en específicas relevantes. Se pueden considerar aquellas que tienen mayor participación en la recaudación o que son consideradas particulares en el marco de las acciones del pliego. Y por último, detallarán el contenido de los clasificadores de ingresos, aquellos que se encuentran en la categoría de otros ingresos. Ahora explicaremos los puntos claves para el sustento del registro de estimados, pero por cada fuente de financiamiento. En recursos directamente recaudados, deberán identificar de corresponder recursos por cobranza coactiva en proceso judicial u otros. Esto deberán indicarlo en la reunión para identificar la recaudación disponible para el presupuesto del pliego. En cuanto a donaciones y transferencias, detallarán los ingresos que cuentan con convenios firmados o con un documento que asegure la firma posterior. Deberán tener en cuenta que no se deberá registrar recursos provenientes de transferencias de partidas o transferencias financieras propias de la ejecución de ingresos, por ejemplo, transferencias financieras del CIS. En recursos por operaciones oficiales de créditos, presentarán los desembolsos estimados de los programas de endeudamiento concertados y por concertar y del Servicio de Deuda Nacional, consistentes con lo manejado por la Dirección General de Tesoro Público. Detallarán ingresos sin garantías de la Dirección General de Tesoro Público y sustentarán su inclusión en la programación. Por ejemplo, si un gobierno regional está accediendo a un crédito interno por banca privada que DGTP no está considerando, esto deberán detallarlo en la presentación. Ahora,
Tendrán en cuenta que no se deberá registrar los recursos correspondientes a fondos. Finalmente, en recursos determinados, detallarán estimados de otros flujos en el rubro 18, tales como aportes de empresas para electrificación rural, Fondo Sierra Azul, Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional e intereses generados. Sustentarán la metodología para estimar las contribuciones a fondos y su uso específico. Asimismo, deberán tomar en cuenta que no se deberá registrar en clasificadores las transferencias estimadas por participaciones de recursos determinados ni recursos del FED. Muy bien, sobre la presentación que elaborará el pliego para la reunión, se hará llegar a través de su sectorista de presupuesto una plantilla de presentación o PowerPoint que el pliego deberá tener en cuenta como base para armar su sustento y la forma de cómo mostrar sus principales resultados. Esta propuesta contiene hechos estilizados, bases legales para cada fuente de financiamiento, la metodología de la estimación de ingresos del pliego y, por último, los resultados del ejercicio de dicha estimación. Iniciando con la plantilla de presentación, los hechos estilizados son relevantes, debido a que muestran la evolución de la recaudación del pliego de los 3 últimos años. Es decir, muestra un perfil de la recaudación histórica del pliego, no de los nuevos estimados, ojo. En este caso, se tomó como ejemplo los datos del pliego 461, Gobierno Regional del Departamento de Tumbes, y estos muestran, como podrán observar, una tendencia de caída para los 2 últimos años en términos de recaudación, pero una tendencia creciente en términos de PIN. Asimismo, dentro de la recaudación, deberán señalar cuál ha sido la fuente de financiamiento que ha tenido una mayor participación en los últimos años. Para este pliego, por ejemplo, la fuente más relevante es la fuente de recursos determinados y esta situación se ha mantenido continua como lo podemos observar durante el periodo del 2018 al 2020. Ya realizando un análisis más profundo, dentro de la fuente de financiamiento, recursos determinados, en este ejemplo, las ventas de bienes y servicios son la línea de recaudación que generan mayor aporte a esta fuente. El siguiente cuadro resume numéricamente lo presentado anteriormente. Así, el pliego deberá detallar para cada fuente de financiamiento que considere relevante resaltar la tendencia histórica hasta el 2020 de sus hechos estilizados. Adicional a ello, podrán mostrar variaciones del 2020 relacionados al efecto de la emergencia. Por último, una tabla resumen del PIA, PIN y recaudación de los últimos 3 años por fuente de financiamiento y por genérica, ¿no? Como podemos ver acá, está por recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias, recursos determinados y sus respectivas genéricas. Muy bien. Ahora, como siguiente punto a tratar en dicha presentación, los pliegos deberán mostrar las bases legales para cada fuente de financiamiento de corresponder. De manera transversal, el pliego presupuestario presentará los principales dispositivos legales que definen usos específicos de ciertos recursos de pliego para poder respetar, por ejemplo, en el caso de recursos directamente recaudados, las asignaciones a recursos intangibles y la asignación específica establecida por norma o con rango de ley de recursos provenientes de la prestación de servicios no exclusivo del pliego. La siguiente tabla muestra el formato de presentación de las asignaciones específicas con base legal, la cual deberá completarse por fuente de financiamiento. El clasificador que tiene la asignación específica, el tipo de norma legal, es decir, alguna resolución, decreto que sustente ello, el marco legal, la denominación y el número, y si ésta debe ser presupuestada o no. Asimismo, deberán detallar una breve descripción del marco legal, su vinculación a la categoría o genérica de gasto y finalmente el monto de la recaudación asignada a dicha genérica para el periodo de la PMP. Pasemos al punto de la metodología de estimación de ingresos del pliego. El pliego debe incluir una sección de metodología de estimación, donde detalle
los supuestos que asume esta metodología y los pasos realizados para lograr las estimaciones en forma breve y concisa. Asimismo, deberá sustentar que ha realizado evaluaciones del ajuste a sus estimados, por ejemplo, mostrando qué tan bien predijo su metodología los montos en el 2019 o en el 2020 los primeros meses. Así también deberán mostrar la metodología de estimación en cuanto a sus saldos de balance. Es decir, si ponemos de ejemplo para el saldo de balance de 2022, este deberá ser igual a la proyección de ingresos del 2021 menos la proyección del devengado 2021. Y esta misma fórmula se replica para los años que incluyen el periodo de la programación multianual de ingresos, es decir, 2022 y 2023. Asimismo, deberán especificar y mostrar un cuadro con los estimados de gasto por componente utilizados de insumo para el cálculo del saldo de balance. Veremos qué es lo que comprenderá ahora los resultados del ejercicio de la estimación. El pliego deberá mostrar en su presentación un resumen de los resultados a nivel de subgenérica de detalle, con la finalidad de analizar los resultados agregados y asimismo los participantes podrán solicitar información a un nivel mucho más desagregado, por lo que se sugiere que el pliego lleve el detalle a nivel de clasificador de ingresos en una base de datos, tal cual lo podemos visualizar en estas imágenes, ¿no? Podemos ver un cuadro que está diferenciado por su fuente de recaudación, su genérica, su subgenérica y su subgenérica determinante. En este caso, los recursos directamente recaudados, tenemos donaciones y transferencias y recursos determinados, etc. Finalmente, el pliego deberá plasmar el detalle de su presentación en un documento de apoyo, que constituye un soporte para la presentación del pliego y que éste deberá ser entregado a su sectorista de presupuesto al inicio de la reunión. En primer lugar, el documento de apoyo se dividirá en base a las fuentes de financiamiento. Por cada fuente de financiamiento se deberá detallar la metodología de estimación de ingresos, tanto para flujos como saldo de balance, colocando ejemplos de los clasificadores más relevantes o específicas más importantes. Por ejemplo, para recursos directamente recaudados, se disponen de dos cuadros para ejemplificar las estimaciones de los clasificadores relevantes. En una primera instancia vemos los flujos, qué metodologías ustedes han utilizado para poder tener su estimación de flujos, y en el segundo cuadro podemos ver que ahí ustedes deberán colocar la metodología de saldo de balance. Asimismo, deberán dar a conocer las normas legales que establecen las asignaciones de los recursos y sustentar el registro adecuado de los montos restringidos y sus genéricas asociadas. La estructura de la información para los recursos por operaciones oficiales de créditos es similar a la de recursos directamente recaudados, en cuanto a cómo detallar la metodología de la estimación de flujos y saldo de balance. Por eso verán como un símil en los cuadros de presentación. Por el lado de la base legal, deberán de registrar la entidad financiadora como el uso específico de recursos, es decir, a dónde se está destinando, a qué programa o a qué proyecto y también el monto de financiamiento. Igualmente, se deberá detallar la metodología de estimación de flujos y saldos de balance de donaciones y transferencias. En cuanto a la base legal, se detallará la base legal de los convenios y o contratos de las donaciones y transferencias. En cuanto a los recursos determinados, se plasmará la metodología de estimación de los flujos y saldos del rubro, contribuciones a fondos, mientras que para el rubro canon únicamente se mostrará su saldo de balance, ya que, para recordar, los flujos son estimados por el MEF. Al igual que los recursos directamente recaudados, para los recursos determinados se registrará la base legal que sustente la recaudación de los ingresos. Finalmente, el documento de apoyo presenta las principales conclusiones del análisis y debe remitirse también en formato Word, de manera que facilite el análisis al sectorista de presupuesto. Con ello, culminamos la presentación de dos propuestas de plantillas que deberán ser utilizadas durante la presentación
en las reuniones de sustentación por parte de los pliegos. Esperamos haber sido concisos en esta presentación. De igual forma, los sectoristas estarán a su disposición ante cualquier duda. Y bueno, con ello culmino mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, y gracias a todos los presentes. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por tu participación el día de hoy, Leslie. Ha sido un gusto tenerte nuevamente con nosotros. De esta manera hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para mayores alcances sobre la etapa de estimación de ingresos, pueden comunicarse con los respectivos sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas de presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. Asimismo, recordarles que pueden acceder a las capacitaciones de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal de YouTube del MEF y también informarles que todos los materiales de asistencia técnica se encuentran publicados en el portal web de Reactivación Económica en la sección Gestión Hacendaria. En la descripción de este video podrán encontrar los enlaces para acceder al directorio de sectoristas y especialistas en presupuesto público, así como los materiales de capacitación mencionados anteriormente. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima.